Señores, gracias por continuar esta mañana con nosotros. Recibimos a Guillermo Moreno. Muy buenos días, don Guillermo. Guillermo es presidente del partido Alianza País, ex fiscal de este país. Vamos a hablar de muchos temas, pero antes, además de saludarle, le brindamos un cafecito, una buena manera de... Gracias, muy buenos días. Me siento también muy a gusto entre dos amigos de muchos años, de muchas batallas. Gracias. Bueno, aunque es un día en el cual la alegría está comedida. Porque el fallecimiento de doña Rosa. ¿Usted la conoció, sí, doña claro, Rosa? la traté, ¿Qué tal su trato con ella? Bueno, fue un trato siempre afable, una persona sencilla, amigable, siempre muy solidaria y con reales preocupaciones en las áreas en que se desenvolvió. Y respetuosa, sobre todo, porque ella se comunicaba con gente de todos los partidos, sí, todo el mundo coincide. Por eso digo que era muy sencilla y muy asequible. Y además le puso mucho empeño cuando dirigió el CONANI. Le puso mucho empeño y mucho entusiasmo, mucha energía. En ese contexto yo la conocí. Y en ese sentido tengo de ella magníficos recuerdos. Así que mis condolencias a sus familiares y a sus amistades. Cuando usted llegaba a nuestros estudios, nosotros concluíamos una conversación que teníamos sobre el caso de David Ortiz. Usted fue fiscal del Distrito Nacional y tuvo roles en la investigación de casos penales. Mirando ya hacia atrás, dicen que, escuché a un dominicano decir en la radio, que es muy fácil arreglar el sueño cuando la lotería ya salió. O sea, que uno arregla los casos después, pero independientemente de lo que ha pasado y los datos que tenemos, ¿cómo usted ve todo lo que ocurrió y sobre todo el descreimiento que hubo en esa investigación para la policía y para el Ministerio Público? Y bueno, ¿cómo usted lo ve ahora, si usted considera que se podría hacer con estos nuevos elementos? La realidad es que ese periodo tanto del Ministerio Público como de ese gobierno tiene muchas sombras y eso da lugar a que haya siempre mucho descreimiento y mucha duda sobre lo que parecería la verdad o lo que se presentó, el relato que se presentó de la verdad. Ahora surge en esta investigación que desmonta las tesis que anteriormente se habían planteado, y lo que corresponde es que el Ministerio Público haga uso de ella, las examine y vea si hay posibilidad o no, si hay certeza, si hay nuevos elementos de prueba. Sobre todo porque no se trata, y es importante sobresaltarlo, de una investigación oficial. Es decir, y tampoco es una investigación que se ha dado en el marco que plantea el Código Procesal Penal de una cooperación internacional. Exacto. Esto es una iniciativa privada que el Ministerio Público tiene que tomarlo como un dato, pero que no debe ignorar, por definición. Es decir, ningún dato relativo a una infracción puede ser ignorada por el Ministerio Público. Su misión es examinarla, ver su certeza. Como prueba, pero sí puede partir de ahí para... porque no puede incorporarla como prueba porque no se produjo de modo legal. Cualquier elemento que se arroje son simples datos. Y a partir de ahí sí, el Ministerio Público, los datos son muy importantes, porque le pueden dar pistas. Es una pista, es una idea. Entonces le puede ampliar, le puede llevar a escenarios no contemplados. Llamar otros exactamente, personas, o sea, puede hacer esa ampliación. En ese sentido, es muy importante que el Ministerio Público haga uso de esa información, de esas pistas, de esos datos, y de considerarlo que amplíe y lo incorpore los elementos de prueba que pueda tener validez para la investigación. Porque se trata de una tentativa de un crimen. Es el hecho, lo que impacta al Ministerio Público es que estamos hablando de una tentativa, de un crimen que se iba a cometer en principio con alevosía, con acechanza,
en ese lugar. Y no hay límites, o sea, si el Ministerio Público ya investigó y, por ejemplo, tiene al gatillero y tiene otros que participaron, que está demostrado, si descubre algún tipo de autoría intelectual, por supuesto, puede seguir abriendo la investigación. Claro, no se da por cerrada, sí, porque ¿no? son hechos nuevos, serían informaciones nuevas, es decir, que se deben incorporar y que no ha prescrito. Es decir, no están sancionados con la prescripción, sino que son hechos nuevos que podría el Ministerio Público incorporar. Lo que insisto es que la investigación en sí no es una prueba. Claro. Es simplemente una investigación que arroja unas tesis nuevas que el Ministerio Público debe examinar y a partir de ese examen tomar la decisión de si profundiza en esa perspectiva de esos nuevos hechos esa investigación o simplemente no le ve asidero y entonces se mantiene en el marco de la investigación original. Doctor, desde sus funciones públicas, igual que como líder político, usted se ha destacado por ser un abanderado en la lucha anticorrupción. ¿Cómo ve usted este nuevo accionar del Ministerio Público en la lucha contra la corrupción en la República Dominicana? Bueno, debo señalar que hay un precedente, ha establecido, la magistrada Miriam Germán ha establecido un precedente importante en la lucha contra la corrupción, sobre todo porque ha sido capaz, ha mostrado la determinación, la valentía, la independencia para tocar esferas de poder que normalmente eran y han sido intocables. Y en ese sentido hemos visto cómo no ha habido ni estamento civil ni militar que haya sido involucrado, que no haya sido investigado y llevado a la justicia y recaudado las pruebas, etcétera. En ese sentido, digamos que es una gestión que no puede ser ignorada y que no será ignorada en nuestro país. Lo que yo, digamos, si tuviera una queja, las investigaciones se han hecho en un marco muy cerrado, es decir, están muy circunscritas al entorno del expresidente Danilo Medina. Y resulta que nosotros estamos hablando de un partido que gobernó 16 años sobre la base de la corrupción. Y la corrupción, por tanto, no se limita a la que hubo en esos gobiernos a los últimos 2 años. Por tanto, el Ministerio Público, para todavía fortalecer su propia credibilidad y la confianza que la población ha mostrado que le tiene a la gestión de la magistrada Miriam Germán, tiene que ampliar. Pero por algún lado había que comenzar, doctor. Sí, claro, pero tenemos ya año y medio. Pero en año y medio usted ha visto las investigaciones que hay en marcha, las que se han presentado, y los recursos disponibles. ¿Le parece que es exiguo eso todavía? No, pero fíjese, yo fui fiscal 12 meses. Sí. Investigamos incluso un crimen como el de Orlando Martínez, que tenía 20 y tantos años. Por eso lo quitó Leonel. Bueno, y investigamos el caso de Narcisazo y todos los casos de corrupción. Recuérdense que cuando yo fui fiscal, lo que hoy es el Gran Santo Domingo era el Distrito Nacional. Es decir, nosotros eran 39 ayudantes lo que tenía la Fiscalía para lo que hoy es la provincia de Santo Domingo y lo que hoy es el Distrito Nacional. Pero y sin no sé embargo, si hay 39 adjuntos ahora mismo en el Departamento de Bueno, Persecución luego eso se amplió, evidentemente. No, que creo que son menos. Bueno, Ese departamento, recordemos que es un departamento. No, pero yo estoy hablando de la Fiscalía entera, es decir, estoy hablando se volcaron de en esos temas. Especializamos un grupo de fiscales que se ocuparon de la investigación de los casos de corrupción y también de esos crímenes que vamos a decir eran crímenes de Estado. En la medida en que esos expedientes se le dio apertura. Lo que quiero decir es que la investigación no se le puede establecer, no puede ser ni sesgada ni limitada, sino que tiene que ser amplia, tiene que ser abarcar el espectro.
porque precisamente estamos ante una sociedad que legítimamente siempre sospecha, que legítimamente es que usted dice no que tiene no sea el credibilidad. entorno, que no sea el entorno de Danilo Medina. No, yo pienso es que hay que hay que investigar seguir la todo. corrupción que ha habido, que está todavía no prescrita y que está apoderado persecución de la corrupción, el PECA. Es decir, hay una serie de expedientes. Pero yo creo que ahí todos estamos contestes, doctor. Sí, claro. Todos estamos de Claro. acuerdo. Entonces, por eso dije, Sí. comencé reconociendo la labor hecha por la magistrada y los méritos que adornan esta labor en cuanto a la investigación que han hecho y en los expedientes que han abierto, investigado y perseguido y llevado a la justicia. Y he dicho que es un precedente. Ahora, que si tengo algún tipo de señalamiento es que debe ampliar el espectro, sobre todo porque se trató de 16 años de gobierno corrupto medularmente. Sí, y yo creo que eso, la sociedad entera está en esa tesitura. Sí. Y la forma en que se ha llevado, ¿cree usted que dará resultados? Es decir, pasará de aquí, de la acusación. Bueno, yo no tengo una bola de cristal. No, pero en la forma que usted ve el procedimiento. Bueno, hasta ahora lo que uno ve es que el cuerpo de investigación ha tratado y ha insistido en avalar en pruebas. Y además de eso, respetar los procedimientos del debido proceso. Y eso es muy importante para que efectivamente al final pueda haber condena. De todas maneras, todos tenemos siempre la incertidumbre del qué pasará, porque recordemos que nosotros no estamos, o estamos ante prácticamente la misma justicia que durante 20 años, de manera permanente, archivó expedientes y y descargó imputados. Es decir, esa justicia no ha cambiado, es el mismo cuerpo. Y en ese sentido, digamos que está por verse cuál va a ser el resultado. Por ejemplo, nadie en esta sociedad está conteste con lo que pasó con el caso de Brecht. Es decir, todos sabemos que ahí los que fueron imputados, faltó el grueso de muchos responsables que estaban involucrados directamente en toda esa corrupción. Entonces, no solamente hubo un ministerio público cómplice, que lo encabezaba el ex procurador Jean Alain, y que armó un mamotreto de expedientes, sino que también excluyó y sesgó esa investigación. Entonces, la corrupción o el acto de corrupción o el caso de corrupción, digamos, más amplio, más profundo, que hemos tenido por décadas, terminó como aquel rugido de la montaña, que al final la gran expectativa de ese rugido lo que salió fue un bigañuelo. El parto de los montes se llama, lo pueden buscar, el parto de los montes. Exactamente. Que es una fábula. Mire, le quería preguntar, vamos a hablar un poquito de política. Su partido, Alianza País, recientemente se conoció una lista de que había gente inconforme en su partido, que había gente renunciando. Uno no sabe si eso verdaderamente ocurrió o no ocurrió, porque aquí, o sea, eso fue en redes sociales, alguna gente decía que no, que sí. ¿Hay una crisis en su partido realmente? Ese documento, por ejemplo, que circuló profusamente, ¿era cierto? ¿Hay gente que está inconforme, renunciaron? ¿Qué pasa en su partido? Bueno, Alianza País, debo decir que es una organización que, como en todas organizaciones, puede haber personas que se identifiquen en un momento y personas que salgan. Lo que pasó en el caso que usted refiere es que un grupo de militantes de Alianza País en lo que es Santo Domingo Este renunció. Lo único es que lo hizo sobre bases falsas y además de eso levantando mentiras, empezando porque hicieron una lista de personas
que no eran miembros de Alianza País. Nosotros incluso le pedimos a la Junta Central Electoral, con la lista que ellos depositaron, que nos certificara si esas personas estaban en el padrón de Alianza País. O sea, que ahí había más de los que eran. Entonces, de esas 135 personas, nosotros identificamos 22, que la Junta Central Electoral ratificó que solamente había 22 personas de esas que estaban en el padrón. Pero son 22 menos. Como miembros y como afiliados. Pero sí, 22 no hay muchos, pero si un partido pequeño, no son 22 votos. Sí, pero, son 22 líderes. No, fíjese, fueron dos, no, en eso habían unos que eran miembros y otros que eran afiliados. De esos 135, además, habían 31 que estaban en el padrón de otros partidos, que nos lo certificó la Junta, y unos 80 y algo que no tenían existencia, o no, la Junta no aparecen en ningún padrón. Eso, ellos tomaron esa decisión. Algunos de ellos ya habían salido del partido. Eso fue un problema que nosotros le dimos continuidad, se hizo la investigación, se hizo las reuniones que había que hacer. Y finalmente, bueno, ellos tomaron una decisión que nosotros respetamos. Okay. Pero eso no habla de una crisis. No hay alerta de tsunami. No, en absoluto. Yo quisiera, pero, y de las críticas, ellos cuestionaban algunas prácticas internas. O sea, ¿es Alianza País un partido democrático? ¿Es Alianza País un escenario donde todas las voces cuenten y puedan? Porque ellos hablaban, era como en ese sentido, como que allí no hay... Como, sí, yo le voy a decir, ustedes me conocen y conocen muchos miembros de Alianza País. Ustedes pueden... sí, pero eso es una cosa lo que ocurre en casa, eso es como que uno ve una gente y uno no sabe. Pero ¿cómo puede existir un partido en esta época de las redes sociales donde se pueda decir que no se permite que una persona exprese? Lo que pasa es que nosotros tenemos normas y entonces esas normas hay que respetarlas. Si usted tiene un señalamiento, usted lo tiene que hacer en su organismo. Y entonces, si ese señalamiento crítica, el organismo lo avala, digamos, ya se ha cometido una falta grave, se hace una investigación. Lo hace precisamente un comité de ética que lo investiga. Y si eso da lugar a alguna sanción, se hace. Pero eso pasa siempre. Ahora, no puede nadie hablar, los que conocen a nuestro partido, que hay algún tipo de obstáculo para que alguien se exprese. Nosotros somos, y lo decimos, y lo ratificamos, Alianza País es un partido serio que hace política en serio. Nosotros nos apegamos a normas, no solamente legales, constitucionales, sino también internas. Nosotros practicamos, somos un partido que practica y estimula la participación de sus miembros, estimula que los miembros crezcan y se desarrollen políticamente. Bueno, es decir que, y eso no lo digo yo, lo dice la vida. Cómo ha sido el desenvolvimiento de Alianza País. Bueno, vamos a esperar, como decían la vieja partera en los campos, que San Ramón lo saque con bien. Doctor. No, es que excúseme. No hay un parto. No hay un problema. Esas personas, incluso muchos de ellos, hacía años que ni estaban. Bueno, pero hablando de San Ramón, pero no me quiero ir de San Ramón en el sentido de que, bueno, Alianza País tiene mucho tiempo, usted ha aspirado varias veces a la presidencia de la República, digamos que ha sido en intentos no cristalizados, ¿no? Y aunque no hay un parto de problemas, digamos que hay un proyecto de existencia, de alcanzar el poder, de ver si pueden llegar incluso a la presidencia de la República. ¿Cómo valora usted esa posibilidad? Si tienen que cambiar el modelo o la manera, porque no se ha logrado, en cierto modo, convencer a la población de decirle, mire, este es un partido en el que ustedes pueden creer, y le dicen, sí, Guillermo, muy bien, aplauso, pero a la hora de la verdad, que votando, eso no se cristaliza. Sí, mire, yo me imagino que mucha gente en la calle le dice, quiero que usted sea presidente, pero después lo vota usted no lo ve. Resulta que precisamente tenemos este domingo 27 en el Club Narciso González, en el Centro Cultural Narciso González, un encuentro de dirigentes para dejar iniciada la campaña nacional de afiliación,
que es una campaña que debimos comenzar hace ya varios meses, pero la pandemia obstaculizaba, porque la campaña de afiliación, una parte importante, se hace a través de brigadas en las calles. Y entonces todos sabíamos el temor que había, sí, que la gente hablar con el otro y tener esa comunicación. Y eso hizo que la tuviéramos que postergar varios meses, una y otra vez, porque cada vez que la íbamos a inaugurar venía una nueva cepa. Ahora no ha habido, y sobre todo, digamos que ya esto se distendió. Entonces iniciamos el 27 con ese encuentro de dirigentes nacionales, esa campaña nacional, donde durante varios meses los aliancistas vamos a estar en las calles, en los barrios, en las plazas, hablando con la gente e invitándole a afiliarse en Alianza País, dándole las razones de por qué lo invitamos. También eso va a permitir que nosotros podamos reconstruir el tejido político de Alianza, que debo señalar que después de las elecciones y por las circunstancias de las elecciones y de las pandemias, perdimos muchos vínculos, todos los partidos. Todos. Entonces, salir a las calles en brigadas, como lo hemos hecho otras veces, va a ayudar mucho, no solamente a visibilizar la presencia de Alianza País, sino también a reconstruir ese tejido político, esas relaciones políticas que Alianza País ha tenido. ¿Eso el domingo a las 10 de la mañana? Sí, es un encuentro de dirigentes para iniciar esa campaña. Alianza País está en un proceso de fortalecimiento, de captar nuevos afiliados, de consolidarnos como propuesta política, de cara a que efectivamente la República Dominicana necesita de una alternativa a este modelo económico injusto, a este sistema político excluyente, de tal manera que podamos tener los dominicanos una propuesta que pueda enfrentar de verdad los grandes problemas de la nación. Bueno, vamos a desearle éxito en esa labor. Doctor, finalmente, hay en la mesa una propuesta del Ejecutivo de modificar la Constitución para establecer allí de manera explícita una independencia del Ministerio Público, la valoración suya como académico y como dirigente político. Básicamente lo que se está planteando en esa modificación en lo que respecta al Ministerio Público es la exclusión del Procurador General. Yo estoy de acuerdo en que el Procurador General no debe ser parte del Consejo Nacional de la Magistratura. Desde que eso se hizo, me he opuesto públicamente, porque si ustedes observan, de todos los miembros, el procurador, que es miembro actualmente, de acuerdo a la Constitución, es el único que es un funcionario designado. Todos los otros son funcionarios electos, mientras que el procurador por tanto, es una especie de subordinado de otro miembro del Consejo, que es el presidente de la República. Se ponen de acuerdo. Que en ese sentido incluso tiene una subordinación jerárquica. Era un truco de cámara de Leonel. Bueno, ahora todo el objetivo fue para tener el control de las altas cortes. Esa es la realidad. Por tanto, siempre estamos de acuerdo en que el procurador sea excluido del Consejo Nacional de la Magistratura. Incluso yo he planteado públicamente que si quisiéramos todavía darle más independencia, la figura al Consejo para deliberar, la figura que tiene más peso en el propio Consejo es el presidente de la República. Entonces, podríamos también examinar eso. Ahora bien, ¿qué resulta? Lo que nosotros no estamos de acuerdo es con las reformas coyunturales, que cada presidente reforme la Constitución porque tiene una mayoría parlamentaria momentánea o por un periodo que logró en unas elecciones. Nosotros siempre hemos planteado que la República Dominicana se requiere de una reforma, de un nuevo pacto político y social que involucre a toda la sociedad, porque este es un aspecto, esto es un parche que se le haría a la Constitución. Nosotros necesitamos un nuevo pacto, sobre todo después que salimos de la vorágine PLDista, del poder. Necesitamos un nuevo pacto político y social.
Y eso implica que la reforma tiene que hacerse a través de una Asamblea Nacional, una constituyente electa por voto popular, que no está contemplada en la actual Constitución. Por tanto, la real reforma que hay que hacer a la Constitución es incluir la constituyente electa por voto popular para que nosotros podamos como sociedad tener una discusión horizontal de la sociedad que queremos, del modelo que queremos, político, económico y social, pero donde se expresen todos los sectores. No una reforma como venimos haciendo, unas 39 reformas, donde cada nuevo gobernante, cada nuevo partido que logra una mayoría parlamentaria reforma la Constitución con buenas o con malas intenciones, pero la reforma, sobre todo la reforman en el aspecto de poner la reelección y cuestiones de este tipo. No, nosotros necesitamos un nuevo pacto político y social. Y eso tiene que hacerse a través de una asamblea constituyente electa por voto popular, para que sea la sociedad, la que se exprese y nos demos el pacto que nos obliga a todos, porque esa es la dimensión de la Carta Magna. Yo creo que nos queda claro que usted dice, bueno, sí, pero con constituyente, que se reforme para introducir y muchas otras cosas. Por ejemplo, nosotros creemos que debe haber un Congreso unicameral. Ya. Entonces, eso es una discusión. Pero lo primero sería entonces la Constitución. Claro, sí, claro. Pero lo que quiero decir es que hay decenas de aspectos que tenemos que discutir. Uno de ellos es ese tema de sacar al procurador del Consejo Nacional de la Magistratura. Bueno, doctor, ya no tenemos tiempo para más, pero le agradecemos muchísimo esta conversación. Bueno, vamos a ver que no pase otros 2 años que no vamos a ver. Yo mucho más que ustedes. No van a pasar, siempre y cuando ustedes me inviten. Está bien. Bueno, muchas gracias, Guillermo Moreno, por estar esta mañana en el programa. Vamos a ir a la pausa. Regresamos de una vez. Regresamos con Indira Azuero. Tenemos a una neumóloga a propósito del Día de la Tuberculosis. Parece mentira, pero todavía hay gente aquí que carece de información suficiente y necesaria como para prevenirla. Hacemos el cambio, señor director, y regresamos de una vez.